O sea, va a empezar a grabar y doy una pequeña bienvenida, ¿vale? Vamos a comenzar, pues, lo primero, dando la bienvenida a todos los congresistas que nos acompañan en esta última ponencia de la tercera jornada de formación clínica y sanitaria del cuarto Congreso de Investigación Clínica y Sanitaria 2024. Durante esta ponencia podremos ampliar conocimientos y compartir experiencias sobre el impacto de los agentes biológicos en la salud laboral, acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, de la mano de Celia Cruz, enfermera especialista en enfermería del trabajo, y Joana Salgado, enfermera del trabajo con máster en seguridad del paciente y calidad asistencial. También os recordamos a todos que podéis ir poniendo vuestras preguntas por el chat y deseamos que paséis un rato agradable y disfrutéis esta última ponencia de la jornada. Así que, Celia, cuando quieras. Voy, un momentillo. Vale, ¿se ve bien la presentación? Perfecto. Vale, genial. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Celia Cruz Escribano, enfermera especialista en enfermería del trabajo, y mi ponencia específicamente va a hablar sobre la implicación que tienen esos agentes biológicos en el ámbito de la salud laboral y en la seguridad en el trabajo. Inicialmente voy a comenzar con una breve introducción hablando de conceptos generales que se consideran agentes biológicos y demás. Luego, específicamente dentro de la salud laboral, vamos a hablar un poquito de la normativa, tanto en el marco nacional como en el marco europeo, qué sectores y actividades laborales están implicados en esos agentes biológicos y qué enfermedades son derivadas de los mismos. Y ya para finalizar, voy a hablar sobre la vigilancia en la salud, qué medidas de prevención y exámenes de salud se deben de realizar y qué situación actual nos encontramos referidos a esos agentes biológicos. Comenzamos con unas 4 breves premisas, ¿vale? Para tener en cuenta. En un primer lugar, hay que saber que esos agentes biológicos se encuentran de forma universal en el medio ambiente y en muchos sectores laborales. Su exposición puede conllevar determinadas consecuencias tanto a nivel socioeconómico como enfermedades en la población, así como enfermedades zoonóticas, la sensibilización, por ejemplo, asma ocupacional o intoxicaciones. La evaluación y gestión de los riesgos en el puesto de trabajo es un requisito legal, pero sí que es cierto que este proceso es un poquito complicado, ya que hay una diversidad de agentes, hay que tener en cuenta esas características de esos agentes biológicos, como los métodos de identificación de los mismos. Y por un lado, no existen métodos de monitorización estandarizados a nivel tanto europeo como a nivel nacional, y en general tampoco existen límites de exposición ocupacional establecidos para esos agentes biológicos. Dentro de esos conceptos generales voy a hablar por las principales características de la cadena epidemiológica. Voy a hablar específicamente de qué es un agente biológico, que es un microorganismo, con inclusión de aquellos que son genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, que son susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Específicamente hay una directiva dentro de la Unión Europea, que es la Directiva 2000/54/CE, que clasifica esos agentes biológicos en 4 grupos. El grupo 1 serían aquellos que son pocos probables que causen una enfermedad a los seres humanos. El grupo 2 son aquellos que pueden causar una enfermedad y un posible peligro a los trabajadores, pero es poco probable que se propague en la colectividad. El grupo 3 causan enfermedades graves y son un peligro para los trabajadores y por lo tanto hay un determinado riesgo de propagación. Y estos 3 grupos sí que tienen tanto tratamiento como profilaxis. Sin embargo, el grupo 4 son aquellos que producen enfermedades graves y peligros a los trabajadores y existen muchas posibilidades de propagación. Sin embargo, no tienen tratamiento ni profilaxis. Por otro lado, tenemos que destacar dentro de esas características de la cadena epidemiológica los mecanismos de transmisión que vamos a tener en cuenta de cara a una valoración posterior dentro de la salud laboral. Un mecanismo de transmisión pues, se refiere al conjunto de medios y sistemas que facilitan el contacto del agente infectivo en el sujeto receptor. Por un lado tenemos un mecanismo de transmisión directo, que sería, por ejemplo, a través de mordeduras, arañazos, contacto físico como en las mucosas, o de forma indirecta, que serían a través de objetos inanimados, lo que consideramos los fómites, el suelo, agua o alimentos que están contaminados. Atendiendo a la normativa europea, debemos destacar, por un lado, la Directiva 89/391 CEE, que sería la directiva marco,
y también la Directiva 2000/54/CE del 18 de septiembre del 2000 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados a la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Y a nivel de marco nacional tenemos las dos primeras legislaciones que os he puesto, que son a nivel de prevención de riesgos laborales, y luego tenemos las tres siguientes, que los tres reales decretos siguientes, que van más específicamente a esos agentes biológicos, entre los que destacaría, por ejemplo, el Real Decreto 664/1997, que habla sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Dentro de esos agentes biológicos y la salud laboral lo voy a diferenciar en, por un lado, las fuentes de exposición, que siguiendo el Real Decreto que os he comentado, el 664/1997, los clasifica en dos grandes grupos según el tipo de contacto. Por un lado tenemos aquellos agentes biológicos o aquellas fuentes de exposición, mejor dicho, cuya exposición deriva de la manipulación intencionada de esos agentes biológicos y donde se establece un listado de agentes biológicos muy específico según el puesto de trabajo. Entraría, por ejemplo, los laboratorios de microbiología, industria biotecnológica e industria farmacéutica. Y luego, por otro lado, tenemos la exposición que surge de la actividad laboral, pero el propósito principal de esa actividad laboral no implica la manipulación o el uso de esos agentes biológicos, donde entrarían los trabajos agrícolas, asistencia sanitaria, la eliminación de residuos o depuradoras de aguas residuales. Y en estos casos, el listado de agentes biológicos con posibilidad de entrar en contacto con los trabajadores va a depender de la evaluación de riesgos que se establezca, ya que es muy difícil determinar pues, cuáles son los agentes que se van a exponer según el puesto de trabajo y en qué cantidad. Por otro lado, siguiendo la guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos laborales que establece el INS, aquí establece otro tipo de clasificación en relación con el Real Decreto. Las principales diferencias son que clasifica según si la exposición va a derivar de la propia actividad laboral o no. En el caso que no se derive de la propia actividad laboral, lo clasifica enfermedades causadas por la transmisión de un trabajador a otro, infecciones o toxinfecciones alimentarias en el puesto de trabajo y luego están las enfermedades endémicas establecidas por viajes por motivos de trabajo. Y luego dentro de las que sí deriva esa exposición por la actividad laboral, tenemos dos tipos. Aquellas que no implican la manipulación y aquellas que sí implican la manipulación intencionada o deliberada de ese riesgo biológico, en los que entrarían los laboratorios y las industrias biotecnológicas. Aquí os he puesto una clasificación muy general de qué sectores laborales son los que están expuestos a estos agentes biológicos y destacar cuáles son los que más potencialmente están expuestos, que son los que os he puesto en color morado, ¿vale? Hay que partir de la premisa de que no existen agentes biológicos específicos por sector y que la exposición del trabajador no es única en un determinado agente biológico, sino que existen varios agentes biológicos en un mismo puesto de trabajo. Un ejemplo sería, por ejemplo, atención sanitaria en hospitales, que la exposición va a ser principalmente a agentes infecciosos tipo virus, bacterias, parásitos y priones. Y principalmente van a ir asociados al trato que se tenga con el paciente, la gestión de esos residuos, con los que puede pasar, por ejemplo, los accidentes de riesgo biológicos por un pinchazo con una aguja. Luego también tenemos los laboratorios de investigación, que van a depender esa exposición según el agente que se esté investigando y que se vaya a manipular, y productos de alimentos y bebidas, como las panaderías, por ejemplo, en el caso de la toxina botulínica. Dentro de la clasificación o siguiendo la clasificación que establece el INS y analizando cuáles son las principales fuentes de exposición, incluye aquí otro breve resumen de cuáles son las principales enfermedades que pueden llevar a cabo según el puesto de trabajo. Tenemos aquellas dentro de que la exposición no se deriva de la propia actividad laboral, tenemos enfermedades causadas por agentes biológicos transmitidos de un trabajador a otro, por ejemplo, tenemos una tuberculosis, una gripe. Las enfermedades endémicas, que sería el paludismo, la fiebre amarilla, el dengue, infecciones o toxinfecciones alimentarias en el puesto de trabajo, por ejemplo, la más característica, la salmonela, y aquellas enfermedades causadas por el síndrome del edificio enfermo, como la legionela o los hongos. Seguidamente, teniendo en cuenta la exposición que surge ya sí de la actividad laboral, pero cuyo objetivo principal de ese puesto de trabajo no es la manipulación del agente biológico, tenemos trabajos en centros de producción de alimentos. Entre las enfermedades destaca la brucelosis, salmonelosis, la hepatitis A, el tétanos.
Trabajos agrarios, minería, construcción, excavaciones, que tenemos, por ejemplo, las micosis, el carbuco. Trabajos con animales domésticos y de compañía, la rabia, brucelosis, tétanos. Trabajos en centros sanitarios. Aquí tenemos los más característicos, las hepatitis A, B y C, la tosferina, el sarampión, el citomegalovirus, el VIH. Trabajos en unidades de eliminación de residuos, como sería el tétano, la listeriosis, el virus de la hepatitis A o la brucelosis. Dentro de la policía, bomberos, funcionarios de prisiones, fuerzas armadas, socorristas o embalsamadores, tenemos, por ejemplo, el VIH, el virus de la hepatitis B o C y tétanos. Dentro de la fabricación y manipulación de lubricantes, aceites, industrias textil y algodón, el Aspergillus o el Penicillium. Y luego tenemos dentro de los trabajadores de la docencia, pues todas aquellas enfermedades que van asociadas a la infancia, como es la rubeola, el sarampión, la varicela, la gripe o la tuberculosis. Y por último, teniendo en cuenta que la exposición que surge de la actividad laboral y el propósito principal de esa actividad es la manipulación de ese agente biológico, tenemos el trabajo en laboratorios de investigación principalmente, que tenemos el VIH, el virus de la hepatitis y el tétanos, y luego dentro de las industrias biotecnológicas, pues tenemos la industria farmacéutica, como he dicho, que es para la fabricación de vacunas, antibióticos, la producción de materias primas, industria alimentaria y la fabricación de productos químicos como es el alcohol. Ya para ir finalizando la exposición voy a hablar específicamente dentro de esa salud laboral de lo que se considera la vigilancia de la salud. Por un lado tenemos los niveles de prevención y luego por otro lado comentaré qué es un examen de salud y qué cosas tenemos que tener en cuenta para la prevención de esos agentes biológicos. Como se sabe, los niveles de prevención tenemos 3 niveles. La primaria, que el objetivo principal es disminuir la incidencia, y aquí tenemos una interacción de 3 sectores. Dentro del sector medioambiental tenemos la sanidad medioambiental, dentro del entorno laboral la prevención de riesgos laborales y a nivel alimentario la higiene alimentaria. Dentro de las medidas de protección hay que tener en cuenta varias. Por un lado tenemos lo que consideramos la promoción de la salud, que incluiría la información sobre los procedimientos de trabajo y normas de seguridad, por ejemplo, cuáles son los riesgos potenciales en el puesto de trabajo a los que se van a tener en contacto y dispositivos en materia de higiene o, en el caso que hubiera algún tipo de incidente, que se tendría que hacer. Por otro lado, tenemos la reducción de riesgos, por ejemplo, sería disminuir el número de personas que entran en contacto con esos agentes biológicos o señalizar qué situaciones se van a llevar a cabo ese tipo de contacto. Y luego tenemos las medidas higiénicas y precauciones universales, como es el uso de los equipos de protección individual, por ejemplo, separar la ropa del trabajo de la calle para evitar cualquier tipo de contagio. Por otro lado, tenemos las inmunizaciones preventivas. Tenemos por un lado la pasiva, que son las inmunoglobulinas o los sueros, y la activa, que son lo que consideramos las vacunas. Sí que es cierto que hay que saber que a nivel legislativo, cualquier tipo de vacuna que esté obviamente homologada y evaluada, se debe de ofertar al trabajador para, sobre todo en aquellas situaciones que exista un riesgo potencial de contacto. Y entre las vacunas recomendadas, pues están, por ejemplo, la difteria, el tétanos, la hepatitis A, la B y luego la triple vírica o la gripe. Y dentro de la quimioprofilaxis, pues incluiríamos los fármacos antimicrobianos. Hay que tener en cuenta que estas medidas de protección van a estar centradas en el tipo de agente biológico y sus características, ya sea lo que he dicho, la transmisión y el tipo de exposición. Y el ofrecimiento de esas medidas de protección y su aceptación por el trabajador debe de constar siempre por escrito. Pasamos a la prevención secundaria, cuyo objetivo principal es disminuir la prevalencia a través de un screening y diagnóstico precoz. Aquí incluiríamos lo que se considera el sistema de vigilancia epidemiológica que está definido por la OMS, hablando de las enfermedades de declaración obligatoria, las maravillosas E2. Hay que tener en cuenta que de forma general hay un total de 60 enfermedades de declaración obligatoria, pero de esas 60, 11, que son las que os pongo allá abajo, son las de declaración urgente. Entraría el cólera, la gripe humana por nuevo subtipo de virus, el SARS, la fiebre amarilla, la fiebre del Nilo occidental, fiebres hemorrágicas víricas, la peste, la rabia, la difteria, la poliomielitis o la viruela. Y es importante que en el ámbito laboral se debe de comunicar cualquier tipo de enfermedad, sobre todo de este tipo, a la autoridad laboral y sanitaria o en el caso de fallecimiento, que se hayan identificado como resultados de una exposición profesional a esos agentes biológicos según estipula el Real Decreto 664/1997. Y el tipo de
prevención terciaria, pues el objetivo principal es que una vez que el trabajador tenga la patología, la enfermedad, pues hay que atenuar las consecuencias en la medida de lo posible. Una vez identificados los agentes, el conocimiento de los mismos de la acción, así como los posibles riesgos tóxicos o alérgicos asociados, pues nos servirán para establecer estrategias de vigilancia de la salud. Y en este caso voy a hablar de lo que se consideran los exámenes de salud. Dentro de los exámenes como tal tenemos dos tipos. El inicial, que es antes de ponerse en contacto con el agente biológico, cuyo objetivo principal son dos. La valoración de las patologías del trabajador, teniendo en cuenta si existe algún tipo de déficit inmunológico o aquellas situaciones de especial sensibilidad, por ejemplo, en caso de las mujeres, si están en embarazo o en periodo de lactancia. Y por otro lado, una evaluación del estado inmunitario a través de una serología previa frente a los agentes biológicos identificados en la actividad. Y esto podría ser o servir para establecer una evaluación de un cambio de puesto de trabajo en el caso que se requiera. Y luego, por otro lado, tenemos los exámenes de salud periódicos, que es una vez ya se ha expuesto el trabajador al agente biológico, y los objetivos principales es un diagnóstico precoz de una enfermedad infecciosa subclínica tras esa exposición y el análisis de las situaciones con exposición a agentes biológicos tras un accidente o incidente que a lo mejor no se tenían en cuenta previamente. ¿Cómo se hace o qué se debe de hacer en un examen de salud? Pues exactamente, el examen de salud consta de 4 partes. En un primer lugar, hablamos de una historia laboral, donde se va a hacer una evaluación de exposiciones anteriores, teniendo en cuenta el puesto y el tiempo de esa exposición, qué puesto de trabajo es el actual y el riesgo de exposición, ya establecido previamente por una evaluación de riesgos por parte de los técnicos de prevención, y en el caso que haya tenido algún tipo de accidente de riesgo biológico o enfermedad profesional asociada a ese agente biológico. También se va a hacer una anamnesis, teniendo en cuenta antecedentes de enfermedad infecciosa, el estado vacunal del trabajador, si existe o ha llevado a cabo algún tratamiento quimioprofiláctico y antecedentes personales a nivel médicos, como son enfermedades cardiorrespiratorias, enfermedades de la piel. Y debemos de tener en cuenta aquí ese tipo de población vulnerable que hablaba, que son los inmunodeprimidos y las embarazadas o en periodo de lactancia. Seguidamente se va a hacer un examen físico y unas pruebas complementarias. A nivel específico, principalmente para determinar si ha tenido contacto previamente el trabajador con un agente biológico, por ejemplo, es el caso del mantus en las enfermedades de la tuberculosis, o para valorar el estado inmunitario que tiene previa a las vacunaciones. Pues es el caso de la hepatitis B, la rubeola, el sarampión o la parotiditis. Y luego tenemos pruebas complementarias generales básicas, que sería una analítica básica de orina o de sangre, un hemograma, una bioquímica. En el caso que haya una sospecha de cuadro nosológico, hay que tener en cuenta que existe un protocolo y remitir al servicio de atención especializada para cubrir esa contingencia, ya sea de accidente de trabajo o de enfermedad profesional. Y al alta se debe realizar un nuevo examen de salud y considerar si es necesario un cambio de puesto de trabajo, y en el caso que se requiera, debido a que ese agente biológico no se estaba desarrollando en ese puesto de trabajo, pues una nueva evaluación de riesgo en el caso que lo precise. Finalmente, para concluir, teniendo en cuenta a grosso modo como resumen en qué situación actual nos encontramos asociados los agentes biológicos con la salud laboral, hay que tener en cuenta inicialmente que hay un aumento de la exposición. Se ha considerado, según la encuesta europea sobre las condiciones de trabajo, que el 13% de los trabajadores están expuestos a agentes infecciosos en el trabajo, 1,5 veces más que hace 10 años. Y existe una mayor posibilidad de problemas de salud, ya sea por contacto directo o indirecto a través de exposición de alérgenos o toxinas. En materia preventiva, se sabe que si se conoce la fuente de exposición, es relativamente fácil prevenir esos efectos negativos de la salud. Por lo tanto, las fuentes de exposición desconocidas, en el caso de nuevos agentes, sí que se dificultan ese tipo de evaluación. ¿Cuáles son los sectores, para resumir un poquito, que tienen una mayor exposición? Pues sería el ámbito sanitario, el veterinario, ya sea por tema de ganadería o por el propio contacto por cuidado de los animales, la agricultura, la gestión de aguas residuales y los laboratorios.
Hay que tener en cuenta que la exposición a varios agentes al mismo tiempo es la que se lleva a cabo, no es un único agente biológico en un puesto de trabajo y existe posibilidad de interactuación entre esos diferentes tipos de agentes biológicos. Y luego tenemos, por otro lado, la exposición al polvo de origen biológico, que es lo que se considera el polvo orgánico, que suele estar formado por proteínas o alérgenos de los materiales que utilizan junto con los microorganismos que crecen en dichos materiales. Haciendo una revisión de la literatura, teniendo en cuenta cuáles son los riesgos emergentes en materia de salud laboral, hay que saber que la información sobre la prevalencia o la incidencia de enfermedades asociadas es escasa. Un posible factor podría ser debido al subdiagnóstico de las enfermedades relacionadas con esos riesgos biológicos en el puesto de trabajo. Y otras posibles factores o efectos pueden ser, por ejemplo, el cambio climático, que está asociado a una mayor propagación de algunas enfermedades y sus vectores, como es el caso de los mosquitos, cambios en los patrones de viaje y los planes de voluntariado que están influyendo en esa propagación y distribución de enfermedades que previamente nos estaban desarrollando en esos puestos de trabajo, cambios legislativos ambientales que conllevan a nuevas actividades, como es el caso de la biomasa, y por lo tanto a una mayor exposición a microorganismos, y por otro lado, mayor resistencia a los microorganismos, como es el caso de los antibióticos, sobre todo se ha estipulado dentro del sector agrícola. Por ejemplo, dentro de las enfermedades reemergentes, que estipula tanto los cambios de patrón de viaje como el cambio climático, por ejemplo, sería la fiebre Q, la tuberculosis, el ébola o la fiebre de Crimea del Congo. Y dentro de los grupos vulnerables se tiene que saber o hacer mayor hincapié en trabajadores con escasa experiencia y formación, que como he dicho previamente, una forma de prevención primaria es formar a esos trabajadores que, ya sea por cambios en el puesto de trabajo o porque son nuevos en el tratamiento de esos agentes biológicos, no tienen los conocimientos suficientes, ya que, por ejemplo, hay un estudio que se realizó en un hospital de tercer nivel asociados a los accidentes de riesgo biológicos y el cuadro principal de profesionales que están asociados a este tipo de accidentes biológicos son los médicos internos residentes, los MIR. También hay que tener en cuenta en el caso de mujeres embarazadas y lactantes y los inmunodeprimidos. Y luego tenemos otro sector que son los trabajadores temporeros que van asociados principalmente a la escasa experiencia y formación o aquellos miembros de la familia que ayudan a las actividades laborales, ya que a nivel legal no tienen la obligación de realizar cursos de formación ante la exposición de esos agentes biológicos o desconocen cuáles son los efectos o consecuencias de esa exposición. Referido a los sistemas de monitoreo, hay que tener en cuenta que no existe un sistema estandarizado de monitoreo ni se han establecido límites de exposición ocupacional. Esto, ¿qué recomendaciones da principalmente la Unión Europea? Pues establecer datos que sean más detallados, ya que principalmente son datos a través de informes anuales que determinan que a nivel numérico el número de casos y el número de agentes biológicos a los que está expuesto, pero no establece una relación más exhaustiva, determinando, por ejemplo, la exposición, el sector de la actividad, el puesto de trabajo o la edad y el sexo de esos tipos de exposiciones. En materia de límites de exposición sí que es cierto que de forma general no existe, pero hay determinados países, por ejemplo los Países Bajos, que sí que han establecido bajo su reglamento nacional cuáles son, por ejemplo, los niveles de endotoxinas a los límites que se tiene que llegar para establecer una nueva evaluación de riesgos o controles de vigilancia de la salud exhaustiva a los trabajadores. Por otro lado, tenemos una dificultad para establecer la relación de causalidad entre la exposición del agente biológico en el ambiente y la enfermedad, ya que influyen determinados condicionantes. Referidos a los sistemas de monitoreo, he destacado aquí dos. Está el sistema francés y el sistema finlandés, que principalmente hablan del tipo de exposiciones, agentes y enfermedades, pero como he dicho, todo a nivel general. Y luego tenemos la base de datos de agentes biológicos GESTIS, que es alemana, que sí que es cierto que da una información más detallada sobre el riesgo y las medidas de prevención. A nivel nacional, tenemos diferentes tipos bases de datos como sistemas de monitoreo, entre comillas. Tenemos por un lado la base BIO, que es una base de datos que proporciona información ampliada y actualizada del listado de agentes biológicos que están incluidos en el anexo 2 del Real Decreto, y toda esa base de datos está establecida por el INS. Habla sobre las características del agente biológico,
la viabilidad y la propagación, las actividades laborales que están implicadas en la exposición a ese agente biológico, los efectos de la salud y la prevención y control. Y luego contamos con otras tres, que es el ARBIO, que es la creación de sistema de notificación de exposiciones accidentales con riesgo biológico de origen laboral, EPINETAC, que es una adaptación española del EPINET, que es una red para establecer lesiones causadas por objetos cortantes con exposición a sangre y fluidos corporales, y el NOTAD, que es un sistema de notificación de agentes biológicos. Teniendo en cuenta todos estos datos a nivel de sistemas de monitoreo, nos podemos hacer la pregunta de cuál es el mejor instrumento. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta cuáles son las características de los problemas de salud a los que nos enfrentamos, la naturaleza, la gravedad y la fuerza del vínculo causal entre el agente biológico y la enfermedad, y podemos determinar que de forma general no puede o no debe existir un único método de evaluación de este riesgo o de monitoreo, sino que se pueden implementar varios para fomentar pues, las debilidades que tenga un sistema u otro, a nivel sinérgico se potencien entre los diferentes tipos de sistemas de monitorización. Espero que os haya gustado mucho, os haya quedado un poquito claro un poquito la base de qué existen los agentes biológicos en el ámbito laboral, las implicaciones y en qué situación nos encontramos. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, estoy totalmente disponible para contestarla. Si quieres, Joana, ir compartiendo pantalla, y igual a los congresistas, si quieren ir poniendo preguntas por el chat para decirle a Celia y a Joana al final también, pueden ir poniéndolas sin problema. ¿Se ve ya la presentación? Sí, se ve. Si le puedes dar la barrita a ocultar, en la barrita blanca de abajo. Ya está. Perfecto. Fenomenal. Pues empiezo. Buenas tardes a todos. Me presento. Soy Joana Salgado, enfermera del trabajo en un servicio de prevención propio de un grupo hospitalario. También soy técnico de prevención de riesgos y máster en seguridad del paciente y calidad asistencial, lo cual me ayuda mucho en mi día a día a trabajar de un modo pues, bastante integral a la hora de gestionar los riesgos laborales del sector sanitario en el que me muevo. Y de esto precisamente es de lo que os voy a hablar en esta próxima media hora, de cómo gestionamos el riesgo biológico en el sector sanitario desde el Departamento de Salud Laboral. Y lo primero que voy a hacer es presentaros a una trabajadora del hospital que nos va a ayudar a entender de forma muy práctica todo. Se llama Pepita Pérez, es matrona y la vamos a hacer pasar por unas cuantas incidencias en su puesto de trabajo para ayudarnos a entender la gestión del riesgo biológico en un hospital. Pero antes creo que debo definir un par de conceptos muy fáciles, importantes del propio título de la presentación. El primero es el riesgo biológico, que mi compañera lo ha explicado increíble, que es la posibilidad de que una persona trabajadora sufra daños como consecuencia de la exposición a agentes biológicos durante la realización de su actividad laboral. Y el segundo es conocer de dónde proceden los departamentos de salud laboral. Como ya sabéis, en España toda empresa debe tener integrada la prevención de riesgos laborales en su proyecto empresarial para poder así controlar los riesgos que existen relacionados con la seguridad y la salud de sus trabajadores. Esto se hace a través de 4 disciplinas. 3 de ellas son de tipo técnico, en concreto la seguridad, la higiene industrial y la ergonomía y psicosociología aplicadas, y la desarrollan los técnicos de prevención de riesgos. Y hay una cuarta disciplina que es la medicina del trabajo, que la desarrollan médicos y enfermeros especialistas del trabajo, desde los departamentos de salud laboral o también llamados en ocasiones departamentos de vigilancia de la salud. Y ahora sí que nos metemos de lleno en la temática. Así que comenzamos diciendo que el riesgo biológico lo vigilaremos a través de 5 grandes procesos fundamentales, que son los que tenéis en pantalla. Y vamos a empezar por las precauciones estándares y las especiales. ¿Qué son las precauciones estándares? Son aquellas recomendadas por los CDC para abordar
el control de infecciones en el medio sanitario. Deben utilizarse siempre en cualquier técnica que se realice a cualquier paciente, independientemente de su diagnóstico. Tenéis todas en pantalla, pero destaco la higiene de manos, que es el pilar fundamental en los hospitales para prevenir la transmisión de infecciones nosocomiales, el uso de guantes cuando se contacte con fluidos corporales y piel no intacta, y la protección facial con mascarilla y gafas de protección ocular cuando se prevean posibles salpicaduras en el procedimiento. ¿Y qué son las precauciones especiales basadas en el mecanismo de transmisión? Pues son aquellas que deberemos añadir a las estándares cuando tengamos sospecha o certeza de una infección relevante epidemiológicamente. Las básicas son 3, aérea, por gotas y por contacto. Comenzamos por las precauciones por contacto, que las tenéis también todas en pantalla, y os voy a destacar el uso de guantes y bata no estéril siempre que vayamos a entrar en la habitación de un paciente al que se le haya aislado con estas precauciones. Es habitual en los hospitales encontrarnos este tipo de cartelería que veis en la pantalla, la roja, en las puertas de las habitaciones con una mesa auxiliar con hidrogel, batas y guantes y los EPIs que proceden ponerse por parte de los sanitarios para entrar en la habitación. Y para explicar las siguientes precauciones especiales, las de por gota y por aislamiento aéreo, antes debemos conocer los 2 tipos básicos de mascarilla que podemos manejar en estas situaciones, que la verdad es que ya todos conocemos perfectamente a raíz de la pandemia de COVID. Por un lado tenemos la mascarilla quirúrgica clásica, que está diseñada para proteger a los que rodean al usuario, ya que filtra las partículas patógenas emitidas por la persona que la lleva, impidiendo que lleguen al exterior. Y además también los sanitarios la usan para protegerse a sí mismos de salpicaduras en boca y nariz. Por otro lado, tenemos la famosa mascarilla de alta eficacia FFP, preparada para proteger al usuario que la lleva, ya que filtra las partículas presentes en el ambiente, impidiendo que sean inhaladas por el usuario. La más usada es la FFP2. Ahora sí que podemos explicar las precauciones especiales por gota, que se aplicarán a pacientes con infecciones que se puedan transmitir a través de gotas grandes de más de 5 micras emitidas al toser, estornudar o hablar. El EPI o equipo de protección individual más importante será la protección facial con mascarilla quirúrgica, aparte de las precauciones estándares que ya os he comentado. Y por último tenemos las precauciones por vía aérea o respiratoria, que se aplicarán a pacientes con infecciones que se pueden transmitir a través de gotículas pequeñas menores de 5 micras, tanto al hablar, toser o estornudar, como en procedimientos que generan aerosoles en los que el agente infeccioso al final queda suspendido en el ambiente. En esta ocasión el EPI más importante será la mascarilla de alta eficacia FFP2 o 3. Las enfermedades que se relacionan con estas medidas son las más habituales, la tuberculosis, sarampión y varicela. Vamos con el siguiente proceso, que son los exámenes de salud. ¿Pero qué es un examen de salud exactamente o un reconocimiento médico laboral? También lo ha explicado fenomenal mi compañera y yo os lo voy a dar desde otro punto de vista. Va a dar respuesta al artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. Este artículo que dice que el empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Así que es importante entender 2 cosas en cuanto a los exámenes de salud. La primera es que son específicos a los riesgos del puesto, es decir, nuestro objetivo es valorar la salud relacionada con los riesgos laborales, no la salud general del trabajador, que esto sería más bien una función asociada a atención primaria. Y la segunda es que realizamos los exámenes de salud para emitir una aptitud laboral legal. Acreditamos legalmente que el trabajador es apto para su puesto de trabajo, poniendo en relación su salud con los riesgos presentes en su puesto. Por ejemplo, si el trabajador tiene asignado el riesgo de manejo manual de cargas, los médicos del trabajo realizarán una exploración osteomuscular amplia. Si tenemos presente el riesgo de pantallas de visualización de datos, haremos unas pruebas diagnósticas visuales más específicas. Y si el trabajador tiene aplicado el protocolo de riesgo biológico, un riesgo biológico que es el objetivo de esta exposición, manejaremos diferentes serologías en la analítica que le hagamos y vacunaciones posteriores. ¿Y qué tipo de riesgos biológicos nos podemos encontrar en los trabajadores de un hospital? Pues vamos a comenzar por lo que podemos llamar sanitario con PIPES. ¿Qué significan estas siglas?
PIPES significa procedimientos invasivos predisponentes a exposiciones, que son aquellos realizados en cavidades del paciente con pérdida de visión de las manos del trabajador, habiendo presencia de material quirúrgico, espículas óseas o dientes. Esto aumenta el riesgo de heridas en las manos del sanitario y, por tanto, posible contacto entre su sangre y los tejidos del paciente y riesgo de transmisión de patología del sanitario al paciente. Es lo que llamamos riesgo a terceros y focalizamos en enfermedades de transmisión a través de fluidos orgánicos, hepatitis B, hepatitis C y VIH. En estos trabajadores sanitarios el examen de salud es obligatorio y prioritario y se realizará cada 2 años como mínimo. Las categorías afectadas habitualmente son ginecólogos, cirujanos generales, traumatología, cirugía torácica, urología y matronas. Monitorizaremos en su analítica las serologías de hepatitis B, C y VIH y les vacunaremos de hepatitis B si lo precisan. Seguimos con lo que podemos llamar sanitario sin PIPES y tenemos 2 categorías dentro de ellos. Bien el sanitario que realiza técnicas invasivas con objetos cortopunzantes, agujas, bisturíes, etcétera, o bien intenso contacto con fluidos orgánicos, sobre todo sangre, como son los médicos, las enfermeras, fisioterapeutas, técnicos de laboratorio de anatomía patológica, etcétera. En estos profesionales predomina lo que llamamos un riesgo propio o directo, es decir, aquel que se transmite de paciente a sanitario. Y la segunda categoría sería la de los sanitarios que, sin llegar a manejar ellos objetos cortopunzantes, sí que pueden accidentarse con ellos. Por ejemplo, al recoger una aguja no desechada en un contenedor adecuado. Serían profesionales como los TCAEs, celadores y otros tipos de técnico. Por tanto, en estas 2 categorías deberemos monitorizar también, como pasaba en el caso anterior, en sus analíticas las serologías de hepatitis B, C y VIH, vacunarles de hepatitis B si lo precisan, su examen de salud también será obligatorio, pero su periodicidad se puede prolongar un poquito más, puede ser cada 3 años. La siguiente categoría sería la de trabajador con riesgo por gota y vía aérea. Y fijaros que ya no hablo de sanitario, porque se trata en este caso de un riesgo propio que puede haber en cualquier trabajador que atienda a pacientes con patologías que se pueden transmitir a través de gotas o vías aéreas y en concreto nos solemos centrar en la posible transmisión de sarampión, rubeola, parotiditis y varicela. Entrarían en la mayoría de las categorías laborales hospitalarias, exceptuando aquellas de tipo administrativo que no atienden público, como los informáticos, administradores administrativos de oficinas, etcétera. Es decir, entrarían, por ejemplo, personal de admisión y atención al paciente, que hablan muchísimo con pacientes, psicólogos, dietistas, terapeutas ocupacionales, etcétera. Y los sanitarios con y sin riesgo PIPE que he mencionado anteriormente. En todos ellos monitorizaremos en su analítica las serologías de sarampión, rubeola, parotiditis y varicela y les vacunaremos si lo precisan. Y la última categoría sería la de los trabajadores de hostelería, mantenimiento o todos aquellos que tengan un contacto intenso con heces y, por tanto, con riesgo de transmisión de hepatitis A. En la hostelería se trataría de un riesgo a terceros de profesional a paciente, es decir, posible riesgo de transmisión de hepatitis A través de los alimentos en caso de inadecuado lavado de manos tras acudir al baño por parte del profesional. En el resto de categorías se trata de un riesgo propio, de paciente a profesional. Al manejar, pues, por ejemplo, los de mantenimiento, aguas residuales o fecales en tareas de fontanería, las limpiadoras, limpiar aseos, manejar muestras de heces, un técnico de laboratorio, por ejemplo, los aseos de los pacientes, los manejos de pañales, atenciones a partos por parte de matronas y ginecólogos, cirugías digestivas, los expertos en ostomías, curando una colostomía, etcétera. Por tanto, en estos profesionales deberemos monitorizar la serología de hepatitis A en su analítica y vacunar en caso de que no estén inmunizados. Y tras lo expuesto, vamos a decidir el contenido del examen de salud de Pepita Pérez en cuanto al riesgo biológico. Pepita es matrona, por tanto, realiza PIPES y maneja objetos cortopunzantes, por ejemplo, cuando cose una episiotomía. Contacta con sangre y además con heces, porque en los partos puede producirse una salpicadura por heces. Atiende al público por posible transmisión de patologías por gota o vía aérea. Así que deberemos solicitarle en su analítica serologías de hepatitis B, C y VIH, luego las serologías de sarampión, rubeola, parotiditis y varicela y la hepatitis A. Y la vacunaremos de aquello que no esté inmunizada. Como es un profesional con riesgo PIPE, será su examen de salud bienal como mínimo y además prioritario. Vamos con el siguiente proceso, la vacunación.
Como ya he comentado, es importante partir del factor de riesgo que afecta al puesto de trabajo para gestionar el riesgo biológico. Así que comenzamos con aquellos puestos de trabajo ya mencionados que atienden a pacientes y, por tanto, tienen el riesgo de transmisión de patología infecciosa por gota o vía aérea. Valoraríamos si tienen inmunidad frente a sarampión, rubéola, parotiditis y varicela y les vacunamos si procede. Aquí manejaríamos la vacuna de la triple vírica, que abarca el sarampión, rubéola y parotiditis, y la vacuna de la varicela. A destacar de estas dos vacunas que no es necesario vacunar al profesional si tiene 2 dosis bien documentadas y que no podemos administrarlas en el embarazo porque son teratogénicas. El siguiente factor de riesgo sería la ya mencionada exposición a heces o manipulación de alimentos con riesgo de hepatitis A. Abarcaríamos las categorías relacionadas con hostelería, mantenimiento, limpieza, TKEs, técnicos de laboratorio, cirugías digestivas, ginecología, obstetricia, pediatría, etcétera. Hay que destacar que la hepatitis A es poco frecuente en sanitarios por el adecuado cumplimiento del lavado de manos. Son 2 dosis, su pauta completa, con temporalidad 0,6 meses. El siguiente factor de riesgo sería el riesgo por accidente biológico por pinchazos o cortes o bien salpicaduras con fluidos orgánicos. La sangre es el fluido más habitual. Aquí como categorías tendríamos a todos los sanitarios que realizan técnicas invasivas, técnicos de laboratorio con riesgo directo y resto de personal como celadores, TKEs, limpieza, etcétera, con el riesgo indirecto ya explicado. En estos trabajadores procede vacunarles de hepatitis B si no presentan anticuerpos en la analítica del examen de salud. El manejo de la vacuna de la hepatitis B es algo más complejo que el de otras vacunas por varias razones. La primera es que existe un porcentaje de población no respondedora a la vacuna, que hay que detectar. La segunda es que los títulos de anticuerpo van disminuyendo con el tiempo y dependiendo del momento en el que se haga la analítica, podemos no detectarlos. La tercera es el fenómeno de memoria inmunológica, por el cual, aunque el trabajador no tenga anticuerpos, si en su momento fue respondedor, en caso de entrar en contacto con el virus de la hepatitis B, desarrollaría inmunidad. Con lo cual, en primer lugar, monitorizaremos si tiene o no anticuerpos. Si no los tuviese, miraríamos las dosis previas bien documentadas y completaríamos la pauta. La pauta es de 3 dosis con intervalo de tiempo 0,1-6 meses. Y por último, tras la última dosis administrada, va a ser imprescindible realizar un control serológico al mes. No nos podemos pasar de entre 1 y 2 meses, vamos, normalmente lo solemos hacer al mes, para comprobar si el trabajador es respondedor a la vacuna y desarrolla anticuerpos. Se considera no respondedor al profesional que se ha puesto 2 ciclos completos y no desarrolla anticuerpos. El siguiente factor de riesgo sería la exposición a muestras de microbiología de Neisseria meningitidis. Esta bacteria, vamos a hablar más adelante de ella, causa una enfermedad grave llamada enfermedad meningocócica invasiva y por eso es importante vacunar a los técnicos de laboratorio y a los microbiólogos. Manejaremos 2 tipos de vacunas, la vacuna meningocócica del grupo B, que es el famoso Bexsero, con pauta de 2 dosis separada de 1 mes, y la vacuna meningocócica de los grupos ACWY, con dosis única que se renueva cada 5 años. Y el siguiente factor de riesgo sería el contacto con neonatos en relación con una patología creciente en los últimos años, que es la tosferina. Se trata de una enfermedad infecciosa bacteriana altamente contagiosa que cursa con tos incontrolable y ha habido un aumento de casos en los últimos años, resultando ser más común y peligrosa en neonatos, lactantes y niños pequeños, con lo cual el objetivo fundamental será no solo proteger al trabajador, sino también el entorno de esta población infantil, vacunando a todo sanitario de neonatología, paritorios, pediatría y urgencias pediátricas. Y por último, es importante mencionar 2 campañas de vacunación estacionales que realizaremos cada año en octubre para todos los trabajadores del hospital, la gripe y el COVID, a destacar las razones por las que deben vacunarse. Por un lado, para su protección, al estar expuestos a cargas virales más elevadas. Por otro lado, para proteger a sus pacientes vulnerables, que tienen menor tolerancia a estas enfermedades. Y por último, para prevenir el absentismo masivo en una época de epidemias estacionales, ya que los sanitarios son un servicio esencial comunitario, un bien social pues preciado y actualmente además bastante escaso. Y con lo expuesto, ¿de qué vamos a vacunar a Pepita? Pues como atiende a pacientes, tiene riesgo de transmisión de patologías por gota y vía aérea. Así que la vacunaremos con la triple vírica y la varicela, si no fuese inmune. Además, ya hemos hablado del riesgo de transmisión de hepatitis A, así que la vacunaremos de ello. Por supuesto, la vacunaremos de hepatitis B si precisa por las múltiples técnicas invasivas con agujas, bisturíes, etcétera, y por el riesgo de salpicadura en mucosas de sangre.
Además, está en contacto directo con niños pequeños, así que la pondremos la DTPA o la vacuna de la tosferina, que va siempre asociada a difteria y tétanos, para protegerla a ella y al entorno de los niños que atiende. Y por último, si ella quiere, que esperemos que sí, pues será vacunada en otoño de gripe y de COVID. Vamos al cuarto proceso de gestión, los estudios de contacto. ¿Qué es un estudio de contactos en el medio laboral? Es un método epidemiológico por el cual, en caso de confirmarse en un paciente del hospital una enfermedad transmisible, inmunoprevenible y de declaración obligatoria, que las ha explicado fenomenal mi compañera, el equipo de salud laboral realizará un rastreo de todos los trabajadores que han atendido este caso, discriminando a aquellos que han tenido lo que llamamos un contacto estrecho o de riesgo con el paciente. Y en caso necesario, le realizaremos unas pruebas diagnósticas y le pautaremos un tratamiento preventivo o minimizador lo más precozmente posible. ¿Y cómo haremos todo esto? Pues en primer lugar, el médico responsable del paciente comunicará al Departamento de Medicina Preventiva la sospecha o confirmación diagnóstica de la enfermedad transmisible. Medicina Preventiva es el departamento que se encarga de la seguridad de los pacientes, ¿vale? Salud laboral, seguridad del trabajador, medicina preventiva, seguridad de los pacientes. En segundo lugar, preventiva activará las medidas de aislamiento explicadas previamente según la patología de la que se trate para evitar la transmisión de la infección a familiares y a trabajadores y nos comunicará a nosotros la sospecha diagnóstica de la patología. Y nosotros, desde Salud Laboral, haremos un seguimiento del paciente hasta la confirmación diagnóstica de la patología, que sobre todo nos basamos en pruebas microbiológicas, cultivos, PCRs, etc. Y en caso de confirmarse el diagnóstico, abriremos un estudio de contacto. Detectaremos a los profesionales expuestos en situación de riesgo, haremos las pruebas diagnósticas y les daremos profilaxis posexposición si procede. Conociendo ya la dinámica general de todos los estudios de contacto, vamos a ver en concreto los dos que más habitualmente activamos, que son la tuberculosis y la meningitis. Y como novedad de reciente aparición, voy a dar unas pinceladas del estudio de contacto de la viruela del mono o monkeypox, que es una infección de reciente aparición este año. Vamos con la tuberculosis. La tuberculosis está causada por una bacteria que llamamos bacilo de Koch, por su descubridor. Desde que entra la bacteria hasta que se producen los primeros síntomas, el periodo de ventana suele ser de 8 a 12 semanas. Es tardío. Y la consideramos contagiosa o también llamada tuberculosis bacilífera cuando, tras el cultivo de 3 esputos seriados, se hallan bacilos de Koch viables en ellos. Pero también tenemos un tipo de tuberculosis que no es bacilífera o contagiosa, que es la infección tuberculosa latente. El bacilo ha entrado en el organismo, pero no hay sintomatología, no hay bacilos viables en los esputos y, por tanto, no se transmite ni se contagia. Los bacilos están latentes o dormidos, pero existe un pequeño riesgo, entre un 5 y un 10%, de que se activen, sobre todo el primer año tras entrar en el organismo del trabajador. Así que hay que estar pendiente de ella también. En general, la tuberculosis, si es contagiosa, si es la bacilífera, se transmite por vía aérea, con lo cual, para prevenir su contagio, ya hemos visto que el sanitario deberá utilizar mascarilla FFP2. Así que cuando hagamos un estudio de contacto de tuberculosis, buscaremos profesionales que hayan realizado técnicas de riesgo sin esta mascarilla, que serán todas aquellas que impliquen el manejo de la vía aérea del paciente, aerosoles, intubación, reanimación cardiopulmonar, etc. Les haremos un Mantux o cuantiferón en el momento que lo detectemos y otro entre las 8 y las 12 semanas posteriores. Si alguno fuese positivo, realizaremos placa de tórax y en función de los resultados y la presencia o ausencia de síntomas, determinaremos si se puede tratar de una TBC bacilífera o de una latente. En el primer caso, pues procede baja, reposo, aislamiento y una antibioterapia adaptada. En el segundo caso, procedería una profilaxis posexposición para prevenir la activación del bacilo que os he comentado con un tratamiento preventivo que se llama isoniazida. Vamos con el segundo tipo de estudio de contacto, la meningitis bacteriana. Patología poco frecuente, afortunadamente, pero grave y urgente si es de origen bacteriano. Se produce sintomatología neurológica por la inflamación de las meninges. Tiene un periodo de incubación muy cortito, al contrario que la TBC, 3-4 días. Y confirmamos su diagnóstico por cultivo positivo de líquido cefalorraquídeo para Neisseria meningitidis, o también conocida como meningococo,
o bien la bacteria Haemophilus influenzae, que son las dos bacterias que consideramos más peligrosas. Se transmite afortunadamente, y ahora vais a entender por qué digo afortunadamente, por gota, con lo cual la premisa que debe haber cumplido el trabajador para estar protegido es la de haber utilizado la mascarilla quirúrgica, que tiene un uso mucho más extendido que la FFP2 actualmente, y es frecuente que los profesionales de la urgencia, la UCI, etcétera, a día de hoy las utilicen de un modo perpetuo. Este es casi el único estudio de contacto en el que el equipo debemos correr a la hora de detectar a los trabajadores en riesgo. En primer lugar, ante la mínima sospecha clínica, preventiva aplica el aislamiento por gota y nos lo comunica corriendo. Nosotros estaremos muy pendientes del cultivo del líquido cefalorraquídeo y en cuanto tengamos el más mínimo indicio de que puede tratarse de meningitis meningocócica o por Haemophilus, activamos el estudio de contacto, detectaremos a todo sanitario que haya hecho una técnica sobre la vía aérea a menos de 1 metro de modo prolongado e intenso, por ejemplo, RCP, intubaciones, aspiración de secreciones, etcétera, y le mandaremos lo antes posible a farmacia para que le faciliten profilaxis antibiótica, que es deseable tomarla en las primeras 24 horas tras la entrada de la bacteria en el organismo del profesional. La profilaxis más habitual es una pastilla de ciprofloxacino 500. Como la bacteria se queda en vías altas, el ciprofloxacino acaba con ella y no evoluciona a nada más. Y por último, daré unas pinceladas del estudio de contacto de la viruela del mono. Es una enfermedad vírica habitualmente relacionada con viajes internacionales a zonas endémicas de África y a prácticas sexuales de riesgo. En 2022 comenzó un brote mundial y actualmente continúa. Cursa con erupciones cutáneas de tipo pustuloso, malestar, fiebre, cefalea, mialgias. Se transmite por contacto y si existe patología respiratoria, que no siempre existe, también se transmitiría por gota. Así que buscaremos a sanitarios que hayan estado en contacto con los fluidos corporales del paciente o las lesiones de estos pacientes sin guantes, lo cual la verdad es que es bastante complejo porque es raro que un sanitario toque lesiones o fluidos sin guantes. O que haya atendido al paciente sin mascarilla quirúrgica en caso de que haya sintomatología respiratoria. A los sanitarios en riesgo no les podemos dar ninguna profilaxis, pero les diremos que hagan máxima cuarentena social, incluyendo relaciones sexuales, y que utilicen perpetuamente mascarilla quirúrgica durante 21 días tras la exposición. En caso de fiebre, pues deben contactar rápidamente con nosotros para aislarles. Y vamos a ver qué le ha pasado a Pepita y cómo actuaremos. Atendió el parto de una gestante a la que por su clínica respiratoria tuvo que administrar aerosolterapia. No utilizó mascarilla FFP2 porque no tenía aplicada ninguna medida de aislamiento, ya que medicina preventiva la activó al día siguiente por sospecha clínica y solicitó cultivos de esputos. Salud laboral hace seguimiento de la gestante y detecta a la semana que los 3 cultivos de esputo tienen presencia de bacilos activos. Así que abrimos estudio de contacto, rastreamos a los trabajadores que han atendido a esta gestante, cribamos a Pepita como trabajadora que ha realizado una técnica de riesgo, aerosolterapia, sin el EPI adecuado, la FFP2. Así que la realizamos un primer cuantiferón, que es una prueba hematológica, que resulta negativo. A las 10 semanas la realizamos un segundo cuantiferón que resulta positivo. Al resultar positivo, la realizamos una placa de tórax que resulta normal, con lo cual lo que sospechamos es una infección latente tuberculosa. Así que la derivamos a la mutua, porque claramente parece que tiene un origen laboral, el estudio de contacto, para posible tratamiento profiláctico con isoniazida y con ello vamos a reducir el riesgo de activación del bacilo de Koch en Pepita Pérez. Y por último, vamos con el último proceso, que son los accidentes biológicos. Primero partimos de la definición de accidente biológico, que es el que sufre un sanitario al contactar con la sangre u otros fluidos corporales, con piel lesionada o con mucosas de un paciente potencialmente infeccioso. El contacto puede ser simplemente al tocarlo, al salpicarse en mucosas o al pincharse o inocularse con una aguja u otro instrumento afectado. ¿Qué fluidos corporales consideramos realmente infecciosos? Sangre, semen, secreciones vaginales son los más peligrosos. Luego está el líquido cefalorraquídeo, pleural, sinovial, peritoneal, amniótico, cuya peligrosidad es más bien desconocida. Y no serán infecciosos vómitos, heces, saliva, sudor, lágrimas, orina y esputos.
Aquí os muestro el organigrama a seguir en caso de accidente biológico. Importante destacar dos cosas. La primera es que el protocolo de accidente biológico estará centrado en detectar las patologías de hepatitis B, C y VIH, dada su prevalencia y peligrosidad. Y la segunda es que nada más producirse el accidente, se debe parar el procedimiento, con seguridad, claro está, desechar el objeto cortopunzante e informar al paciente fuente de la situación pidiendo su colaboración. Y tras parar el procedimiento, lo primero que debe hacer el sanitario accidentado es el tratamiento de la herida o lesión. En el caso de salpicaduras, siempre hay que hacer un lavado y, si procede, desinfección con antiséptico. Si la salpicadura es en mucosas, lavado abundante con suero fisiológico. En caso de accidente con cortopunzantes, tras retirarlos, deberemos dejar fluir la sangre 2-3 minutos bajo chorro de agua, limpiar con agua y jabón, desinfectar y cubrir con apósito. Una vez controlada la lesión, deberemos determinar el estado serológico del paciente, que es la fuente de contagio, revisando sus antecedentes infecciosos, pidiéndole un consentimiento informado para hacerle una analítica de serologías de hepatitis B, C y VIH urgente. Esta analítica es urgente. Otra cuestión importante va a ser determinar el estado serológico basal del trabajador. Vamos a intentar saber de qué partimos en el trabajador, porque a lo mejor el trabajador es seropositivo, por ejemplo. Generalmente esta analítica no es urgente y no nos va a informar de un posible contagio, ya que existe un periodo ventana en el que la infección no es detectable. El objetivo es ver de qué partimos en el trabajador. Y una vez sacadas ambas analíticas, hay que valorar el grado de riesgo del accidente. El más grave sería un pinchazo profundo de sangre recién extraída visible en el dispositivo, de una aguja hueca y de súper grueso calibre. Y además, considerando que el paciente vemos que está infectado. Y de ahí va bajando el riesgo. Pues, por ejemplo, si el pinchazo es superficial en vez de profundo, si la aguja es maciza en vez de hueca, etcétera. Una vez que conozcamos resultados analíticos de la fuente, del accidentado y la gravedad del accidente, hay que tomar una decisión en cuanto a qué profilaxis damos al sanitario, lo cual no suele ser fácil porque, al ser tratamientos un poquito agresivos, pues a veces cuesta tomar la decisión. En el caso de la hepatitis B, le administraremos una dosis de inmunoglobulinas, a poder ser en las primeras 24 horas. Las inmunoglobulinas son anticuerpos ya formados que actúan temporalmente en el organismo. También vacunaremos al trabajador de hepatitis B si fuese necesario. En el caso de VIH la cosa se complica un poquito más, ya que los antirretrovirales que se dan, tipo Truvada, etcétera, causan bastantes efectos secundarios, mialgias, alteraciones digestivas, debilidad, dolor abdominal, etcétera. Es importante saber que la profilaxis posexposición del VIH se debe intentar administrar en las primeras 2 horas si es posible, ¿vale? Hay que correr. Por eso es importante la analítica de la fuente, cursarla lo más urgente posible. O preferiblemente en las primeras 24 horas. Y siempre antes de las 72, porque si no pierde bastante su eficacia. En cuanto a la hepatitis C, no existe profilaxis posexposición, desgraciadamente. En los 3 casos se va a hacer un control serológico a las 6 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Y si resulta negativo, se acaba el control. Y vamos a ver qué accidente ha tenido nuestra Pepita y a decidir nuestras actuaciones. A ver, Pepita recibe una leve salpicadura ocular durante la asistencia de un parto de una gestante con antecedentes de VIH positivo. Se le olvidó ponerse las gafas de protección ocular, que son las grandes desconocidas de los sanitarios. ¿Sustancia concreta con la que se ha salpicado? Pues es un poquito desconocida, parecía serohemática, nos ha dicho Pepita. Pues puede ser líquido amniótico mezclado con sangre, varias cosas. Pide ayuda a una compañera para poder dejar de atender el parto y con el kit lavaojos que tienen en la sala, que los técnicos de prevención se encargan de reponerlo siempre, procede a hacerse un lavado ocular intenso. Explica la situación a la paciente y la pide permiso para la extracción de la analítica de su serología urgente. Repasa además los antecedentes y afortunadamente comprueba que la paciente tiene carga viral indetectable, con lo cual con carga viral indetectable un VIH no contagia. Acude a urgencias para ser atendida y realizarse su extracción de sangre de serología completa. Tras valorar que la serología de la paciente fuente efectivamente tiene carga viral indetectable, que la salpicadura ha sido leve y que el lavado ocular ha sido rápido y efectivo, Pepita, acorde con el médico, decide no administrarse profilaxis posexposición. Y bueno, pues así es como a través de estos grandes 5 procesos controlamos el riesgo biológico en los hospitales.
los equipos de salud laboral. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Hola de nuevo, Celia, Joana. Nada, Hola. transmitiros también del chat, que igual ya lo habéis leído, pero todos son halagos y felicitaciones por parte de los congresistas que nos están visualizando esta tarde sobre ambas ponencias que habéis desarrollado las dos. Y la verdad es que enhorabuena porque han sido súper completas y súper interesantes. Un muy buen trabajo. Muchas gracias. Muchas Si gracias. quieren ir poniendo preguntas por el chat, también pueden. Y por mi parte, nada, deciros a las dos que ha sido un placer asistir a vuestra ponencia sobre el impacto de los agentes biológicos en la salud laboral. Y desde la organización estamos muy agradecidos de contar con profesionales como vosotras en este congreso. Os agradecemos mucho la participación en el 4º Congreso de Investigación Clínica y Sanitaria. Y también, bueno, asimismo, extender el agradecimiento a todos los congresistas que nos han acompañado durante la 3ª jornada de formación clínica y sanitaria. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Siguen comentando por aquí todo cosas buenas por el chat, que muy interesante y que habéis aclarado muchas dudas. No sé si vosotras queréis comentar alguna cosilla más. Por mi parte, no. Yo creo que ya he intentado dejar lo máximo posible las cosas claras. Ya me habéis dejado las dos súper bien explicado, la verdad. Ha sido dos muy buenas ponencias. Pues nada, chicas, por mi parte realmente, también si vosotras no tenéis nada más que añadir. Nada. Pues un placer y agradeceros nuevamente, ¿vale? De parte de todo el comité y el equipo del Congreso vuestra participación. Muchísimas gracias a A vosotros. vosotros.